Entonces, llegamos al punto donde precisamos de una fertilización in vitro. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Bueno, la fecundación in vitro, insisto, se utiliza en un porcentaje pequeño de los pacientes infértiles porque en un buen centro de fertilidad muchos se van a embarazar con unas buenas relaciones programadas, con una buena inseminación intrauterina, etcétera. Para ese Bien. pequeño porcentaje de pacientes que requiere Ujú. pasar a procedimientos más complejos, nosotros, como tú dijiste al inicio, lo que hacemos con una fecundación in vitro es acercar los gametos, óvulos y espermatozoides. Sí. ¿En qué consiste? En el caso de la paciente, el proceso es un poquito más laborioso que en el varón, lógicamente. En la paciente se requieren unas 2 semanas de estimulación de los ovarios porque las mujeres producen un óvulo mensual. Y nosotros en la Sí. fecundación in vitro, para lograr una buena tasa de embarazo, necesitamos más de un óvulo. Los óvulos que se puedan lograr. Para esto se utilizan unas hormonas similares a las que produce la hipófisis, la glándula hipófisis que todos tenemos en la base del cerebro. Ujú. Esas hormonas son inyectables durante 2 semanas, entonces estimulan el ovario y en ese ovario se están desarrollando múltiples óvulos. Una vez que estos óvulos están maduros, aproximadamente 14, 12 días, en el laboratorio se hace la aspiración folicular. Se llama así porque los óvulos crecen en unas bombitas de agua, se llaman folículos. Entonces, Ujú. con anestesia, en un procedimiento con sedación muy sencillo, con prácticamente ningún dolor, eh, como los ovarios están muy cerca del fondo de la vagina, por eco transvaginal y con una aguja muy fina, el especialista, el ginecólogo, especialista en fertilidad, va aspirando uno a uno de estos folículos, de estas bombitas de líquido donde crecen los óvulos. Y ese líquido folicular pasa al laboratorio de reproducción asistida. Nosotros entonces pescamos los óvulos, literalmente, el óvulo está flotando en líquido y nosotros en el microscopio lo pescamos. ¿Ok? ¿Cuántos óvulos son una buena pesca o más o menos el promedio de pesca después de Depende de la de paciente, de la edad de esa... la paciente. Ok, Pacientes menores de ok. 35 años pueden producir una buena reserva de óvulos en los ovarios y pueden tener 12, 15 óvulos. Ok. Excelente. Digo, después Pacientes, de la estimulación, sí, con la estimulación. con la Sin la estimulación. estimulación, esos mismos óvulos se desarrollan, pero el organismo no permite que todos maduren. Ok. Entonces, solamente madura uno. Nosotros, con la administración de las hormonas durante estas 2 semanas previas de estimulación de la ovulación, preparándose para el in vitro a la paciente, Ujú. no permitimos esa competencia. Entonces, todos los óvulos logran madurar y todos o casi todos son pescados en el laboratorio. Entonces, podemos Bien. tener 3, 4, 5, 10 óvulos. ¿Ok? Esos óvulos todos muy valiosos para nosotros porque representan un esfuerzo del paciente, un esfuerzo de la biología del ovario. Entonces los preparamos, los incubamos, nos aseguramos que estén maduros y se los presentamos al espermatozoide. ¿Cómo hacemos en el caso del varón? El varón simplemente tiene que masturbarse el día de la aspiración de los óvulos. Sin embargo, esto es de altísima carga psicológica para el varón. Parece ¿Por mentira. La qué? paciente se esfuerza muchísimo, pero el varón a veces nosotros incluso hemos tenido hasta que hacer biopsias de testículo en varones que se ponen tan nerviosos que es imposible que den la muestra. Porque una carga muy grande de emotividad, de ansiedad, ¿ok? Entonces, Sí. fíjate, en un eyaculado, en el semen, un varón produce 40 millones de espermatozoides, por ejemplo. Perdón que te La, interrumpa, perdón que te interrumpa. Cuando no es, digamos, bueno, no es extraído con la masturbación, o no, sí, cuando no son, ¿cómo se diría? sí, cuando no se obtienen el eyaculado por Cuando no se masturbación, obtienen al eyacular, ¿de qué manera Exacto. se se hace una obtienen? biopsia de Por testículo, biopsia, por por biopsia. Ok, biopsia. La biopsia tiene varias indicaciones, pero en la gran mayoría de los casos, por supuesto, por masturbación, el día de la aspiración de los óvulos obtenemos una muestra del esposo, que ha tenido una abstinencia de 2 o 3 días. Entonces, con un espermograma, si el espermograma es normal, si no hay factor masculino, si el varón aparentemente es fértil, tenemos 40 millones de espermatozoides, por ejemplo, en ese eyaculado, pero realmente la gran mayoría no sirven para nada. No se mueven o son anormales o son incapaces de fecundar, así tengan buen movimiento y tengan buena morfología.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No están capacitados. No están capacitados. Y anormales, anormales en cuanto a forma, a morfología. Sí, a morfología. Entonces, que tienen dos cabezas, dos flagelos. Las alteraciones son variadas, pero sobre todo las alteraciones de la cabeza. Pueden tener cabezas muy pequeñas o muy grandes, lo que significa que hay una alteración de la información genética que llevan. Eso pasa en varones incluso fértiles. Nosotros tenemos muchos espermatozoides que no sirven. Pero ¿qué pasa? Que el tracto genital femenino, vagina, cuello uterino, el mismo útero y las trompas, se encargan de seleccionarlos. Porque en el fondo de la vagina se depositan 40, 60, 70 millones de espermatozoides, ¿verdad? Pero a las trompas, al final de la trompa, que es donde se encuentran en la naturaleza los espermatozoides con el óvulo, solamente llegan unas decenas de espermatozoides, los que fueron capaces de remontar toda esa distancia a nado, y su morfología y su vitalidad les permite atravesar las capas del óvulo y finalmente fecundar. Y luego aún tienen que entregar una información. Perdón que te interrumpa. Sana. Perdón que te interrumpa. ¿Cuánto tiempo lleva ese proceso hasta que un espermatozoide llega hasta la trompa y corona, digamos, con el óvulo? Muy interesante. El ovocito. El proceso se hace por oleadas. Los fisiólogos de la reproducción dicen que son patrullas de espermatozoides, pero se cree que aproximadamente en 40 minutos, una hora, ya llegan los primeros espermatozoides al tercio distal de la trompa, después de la eyaculación. Es muy rápido, el proceso es muy rápido, pero a lo mejor no está el óvulo todavía allí, porque desde el momento de la relación sexual pudiera incluso haber un desfase. Sin embargo, los espermatozoides, aunque haya habido una sola relación sexual, quedan en el moco cervical. Y a partir de ahí van enviando oleadas de espermatozoides hasta que uno de ellos, generalmente el más apto, fecunda al óvulo, porque coincide con el momento de la ovulación. Entonces, ese proceso de selección que lo hace el tracto genital femenino, el aparato genital de la mujer, que selecciona el espermatozoide más apto para que uno solo fecunde un óvulo, nosotros tenemos que semejarlo en el laboratorio. Entonces, el andrólogo del laboratorio, el especialista en el espermograma y en la preparación de semen, por medio de concentración, centrifugación, unos gradientes de densidad, etc., podemos seleccionar espermatozoides de buena morfología y buena motilidad. Generalmente, te digo, mira, de una masturbación, quizá el 10% de los espermatozoides son idóneos para fecundar. Y eso es más o menos lo que se hace en el laboratorio. Una vez que tienes la muestra preparada y tienes los óvulos ya aspirados y estás seguro que están maduros y tienes tus la muestra purificada con los espermatozoides de mejor morfología, de mejor vitalidad y con mejor motilidad, tú los unes entonces en una placa. Como las placas originalmente eran de vidrio, ahorita utilizamos plástico. Placa de Petri. Sí, la placa de Petri originalmente era de vidrio, hace muchos años, por supuesto. Sí, ahorita son entonces se denomina fecundación in vitro, que en latín significa en vidrio. In vitro tiene que ver con todo lo que se hace en probetas, en tubos de ensayo, etc. Claro. Se llama B-probeta. Nosotros, en algún momento se utilizó algo similar a una probeta, un tubo de ensayo. Pero hoy en día utilizamos placas de plástico, una tecnología especial, porque nosotros tenemos que entender que cualquier cosa que esté en contacto con los gametos puede ser tóxica. Porque ya no están protegidos por el vientre de la madre, ¿no? Que es la gran incubadora. Nosotros estamos tratando en el laboratorio de simular lo que sucede en la trompa de falopio. La trompa de falopio es una estructura tubular, simétrica bilateral, son como unos cuernos en el útero, que tiene apenas 10 centímetros de longitud y puede tener medio centímetro de grosor. Sin embargo, nosotros en el laboratorio tenemos equipos muy grandes, múltiples equipos, múltiples medios, para tratar de simular esto, porque la naturaleza, como tú bien lo dijiste, es mágica. Y nosotros, pues, lo estamos, sí. Entonces, claro, por eso se llama fecundación in vitro. A veces, como dice el doctor Martel, hay muy pocos espermatozoides, o su motilidad es muy baja, o hay que obtenerlos del testículo, donde ellos están realmente paralizados e inmaduros. Entonces, ellos son incapaces de entrar en el óvulo y fecundarlo. Entonces, tenemos que inyectarlos. Y se hace a través de una aguja muy pequeña, una aguja que es mucho más delgada que un cabello. ¿Qué te puedo decir? La aguja, imagínate, es tan delgada que tiene de diámetro interno, o sea, el hueco por donde va a estar el espermatozoide tiene unas 5 micras. Y un glóbulo rojo humano tiene unas 7 micras. Estamos hablando de algo extremadamente fino para que
no dañe el óvulo cuando introducimos el espermatozoide. Eso se llama ICSI, inyección del espermatozoide en el citoplasma del óvulo, por las siglas en inglés. Entonces, Ok. elegimos nosotros en un aparato, un microscopio invertido especial con mucho aumento, aproximadamente Sí. 400 veces de aumento. Elegimos un espermatozoide que nos parece que es de una morfología bonita y vital y lo inyectamos a cada uno de los óvulos. Y entonces Ok. hemos logrado entonces el proceso de inseminación. Al día siguiente vemos la fertilización. ¿Qué vamos a ver al día siguiente en el laboratorio? Si la fecundación in vitro ha sido exitosa en el proceso de la fecundación. Vemos el Perdón, óvulo, que es una célula redonda. perdón, Rosales. Perdón. ¿Cómo ¿Esto se no? hace individual? O sea, ¿es un ovocito con un espermatozoide en cada placa? En cada placa. O Ok. sea, nosotros lo hacemos en cada uno. Ok. Un paciente es muy laborioso, pues si tiene 10 óvulos, son 10 Son procesos 10 de procesos. inyección. Ok. Y tienes Exactamente. 10, Eso lo hace el 10. embriólogo. Son biólogos especializados en reproducción humana. Y nosotros Sí. somos muy pacientes. A nosotros nos encanta porque es un proceso, se utilizan incluso unos joysticks, algo parecido a lo que usan los chicos en los juegos de video, ¿no? Lo que usábamos en el Atari, Antiguamente, pues. exacto. Nosotros usamos unos joysticks para pescar el espermatozoide, retener Sí, el es óvulo súper con una aguja interesante. roma del lado izquierdo y pinchar. Somos muy pacientes, nos encanta hacerlo con mucho cuidado. Y bueno, en la soledad del laboratorio, yo te digo, es relajante y Sí. realmente es un honor que el paciente nos permita asistir. Pues nosotros lo que hacemos es eso, como tú decías en la introducción, juntar, pero la naturaleza y Dios son los que hacen la maravilla sin lugar a dudas. Entonces, nosotros hacemos la inyección y al día siguiente, como te explicaba, si la Sí. inyección fue exitosa, voy a ver el óvulo, que es una célula esférica, y en el interior dos núcleos, uno del papá y uno de la mamá. Eso se llaman pronúcleos. Luego ellos se fusionan, es al día siguiente como hacia la tarde, y al día siguiente en la noche ya empiezan las primeras divisiones. El óvulo empieza a dividirse, entonces ya se transforma en un embrión. ¿Qué sucede Ok. entonces? Luego de 3 días de cultivarlo en la incubadora, con una complejidad, como te dije, altísima porque se requieren cambios sucesivos de medio de cultivo, las condiciones de la incubadora con respecto a temperatura, a los gases a los que está expuesto el embrión son muy delicadas. Y esa es la base del éxito de la fecundación in vitro. Por supuesto, tenemos que tener una paciente bien seleccionada y bien estimulada. El clínico es muy importante. Pero el Sí. laboratorio tiene que dar las condiciones, como te digo, tratar de simular esa estructura tubular de 10 centímetros. Ha costado muchísimo, muchísimo estudio y muchísimo esfuerzo. Fíjate que el primer in vitro exitoso en humanos en 1978, bueno, es relativamente muy reciente. Y en Sí. 1978, imagínate todo lo que se estaba haciendo a nivel médico. Ya había terapias exitosas del cáncer, la cirugía muy avanzada. En biología estábamos también cultivando tejidos hace mucho tiempo. Sin embargo, para darle las condiciones al embrión, al óvulo humano, al embrión y al espermatozoide, hubo muchísima experimentación en animales previa, antes de lograr Esa, ese éxito. perdona, esa simulación de la trompa sería, ¿correcto? De la mujer Sí, en laboratorio, dentro de la incubadora, que es muy parecida a la mujer, la temperatura, el medio. ¿Cómo es, cómo es, sí. cómo es, cómo es eso? Lo interesante de esto es que nosotros realmente, como en muchas áreas de la ciencia, estamos todavía aprendiendo. Entonces yo recuerdo que al iniciar, nosotros, por ejemplo, utilizamos la temperatura corporal típica o la temperatura a la que se cultiva cualquier tejido, Ok, piel, cualquier glándula intestinal, que es 37 grados. ok. Pero nos hemos dado cuenta con los ensayos que el óvulo necesita 37,2 grados. Fíjate que hay una diferencia de 2 décimas de grado y eso cambia Exigente. la tasa de éxito. Por ejemplo, el pH. El pH Sí, siempre es 7,40 en el caso de los cultivos. Eso es lo que nosotros llamamos el pH fisiológico, que es el pH del medio interno, o sea, es decir, del líquido que rodea nuestras células. Pero en la trompa es diferente. El óvulo y el embrión son cultivados a un pH más cercano a 7,3. Fíjate, estamos hablando de mínimas diferencias. Yo, por sí. ejemplo, puedo trabajar con 7,32 de unidades de pH en los medios de cultivo y eso hace una diferencia. Por eso, la gente que trabaja en el laboratorio, como te decía,
tenemos que estar muy atentos de los detalles. Hay mucho trabajo de evaluación constante de la calibración de tus equipos, del pH de los medios, Un de las monitoreo condiciones de cultivo. constante 24 Sí, horas. el óvulo es muy sensible y el embrión es muy sensible. Son células desnudas. Están rodeados por una cápsula muy delgada, como de gelatina, que la llamamos zona pelúcida, que mantiene esas células unidas, pero en realidad es prácticamente desnudo. No hay sistema inmune que lo proteja. Tienes que protegerlo de infecciones, de cambios del pH, de cambio de temperatura. El óvulo, por ejemplo, tiene su estructura de cromosomas en lo que se llama el uso meiótico, que es relativamente, por decirlo, vulnerable a cualquier cambio de temperatura. Fíjate que cuando tú al óvulo no lo cuidas mientras estás haciendo esos procesos fuera de la incubadora, como la pesca, como pasarlos y hacerles elixir, etc. Si tú bajas la temperatura, en vez de 37,2, 36,5, fíjate, estamos hablando de décimas, esas cromosomas del óvulo se empiezan a disgregar. Es muy sensible. Y entonces ya el embrión tiene alteraciones cromosómicas. Por eso te digo, el proceso de laboratorio es muy delicado. Es extremadamente. estar muy pendiente de los detalles. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cultivamos los embriones 3 días o 5 días. Y esos embriones ya preparados, entonces vuelve otra vez el ginecólogo especialista en fertilidad con una mano muy hábil, con un procedimiento que debe ser totalmente... El mago, llega uno de los magos. Con unas manos. Pero perdona, de esos 10, perdona otra vez, porque surgen preguntas maravillosas durante todo este proceso. No? Durante el proceso de fertilidad, ¿no? Ya hicimos la fertilidad in vitro. Ya tenemos los embriones. Ya tenemos los embriones. De esos 10 óvulos, ¿cuál es el porcentaje de embriones que realmente vale la pena? Muy buena pregunta. Para después implantar? Muy buena pregunta. Es una buena pregunta porque los pacientes siempre preguntan esto y nosotros les explicamos lo siguiente, fíjate. Cuando se hace la estimulación del ovario, te repito como antes, uno no permite que los folículos compitan, porque en un ciclo ovárico normal de una paciente no estimulada, en su casa, buscando bebé espontáneo, a lo mejor hay esos 10 folículos luchando, compitiendo, y entonces queda uno que se llama folículo dominante, que como él tiene muchos receptores por ser más rápido y más apto para las hormonas, él envía una señal a la hipófisis y le dice, mira, bájame la producción de gonadotropina, porque voy a controlar esto yo. Como él tiene suficientes receptores porque es más apto, él puede seguir creciendo con baja concentración de las hormonas en sangre que lo estimulan. Pero los demás folículos, los demás óvulos que venían compitiendo también, como no son tan aptos y vienen más lentos, se atrecian, desaparecen, mueren. Por eso una mujer ovula un solo óvulo mensual. Por eso tenemos la mayoría de los embarazos son simples. En algunas pacientes... Y por cada trompa.